Nunca me habían gustado las fiestas de Navidad en casa de mis padres. Pero ese año, el abuelo llamó con su voz aún cálida. «Vuelve conmigo aunque sea para una sola comida, nieto. Te extraño». Esa sola frase bastó para que condujera mi viejo Toyota directo desde Portland hasta la villa familiar en West Hills. Soy Callen Briggs, tengo 32 años y soy chef en un pequeño comedor, ganando lo justo para vivir y ser libre para hacer lo que amo. La casa brillaba con luces LED blancas. Un árbol de Navidad casi tocando el techo, adornado con ornamentos de cristal y cintas doradas, todo carísimo. Risas por todas partes. Copas de champaña chocando. El aroma de perfume costoso mezclado con carne asada y galletas de jengibre. Mi padre, Larry Briggs, de 59 años, presidente del grupo hotelero Briggs City Hotels, estaba sentado en el centro de la multitud. Con una copa de vino tinto en la mano, presumía del nuevo hotel que pronto abriría en Dubái. Vestía un traje gris hecho a medida, una corbata de seda brillante y sonreía ampliamente, pero sus ojos calculaban cada sentimiento adulador de los invitados. Para él, la Navidad no era una fiesta. Era un escenario para lucirse. Mi madre, Arlo Briggs, de 57 años, estaba a su lado. Su vestido de lentejuelas brillaba, sus labios pintados de rojo intenso, siempre con una sonrisa perfecta, casi como de cera. Ella administraba los restaurantes dentro de la cadena hotelera de papá, y también administraba como los demás debían ver a nuestra familia, perfecta, rica, impecable. Yo me senté en la esquina de la larga mesa, junto al abuelo. Theodore Briggs, de 80 años, llevaba un suéter gris viejo con el cuello desgastado, confinado a una silla de ruedas que la familia trataba como si fuera basura. Estaba frágil, su cabello completamente blanco, venas marcadas en las manos, y aún así seguían tibias cuando tomó la mía bajo la mesa. Él era el único en esa casa que alguna vez me enseñó que el dinero no compra paz, que un plato simple de arroz y verduras puede ser delicioso si lo compartes con quien amas. Yo había regresado por él, y solo por él. La fiesta alcanzaba su punto máximo. Risas, ya suave, el tintinear de cubiertos sobre porcelana. El abuelo levantó su cuchara de sopa, su mano tembló ligeramente. Una gota de sopa de tomate cayó sobre el mantel blanco impecable. Mi madre lo vio y giró bruscamente, con el rostro retorciéndose como si hubiera presenciado algo imperdonable. Su sonrisa perfecta se rompió al instante, reemplazada por una mueca helada. «Dios mío, papá», soltó con una voz aguda como una cuchilla raspando vidrio, lo bastante fuerte para silenciar a toda la sala. «Ensuciaste la mesa otra vez. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este mantel de seda italiana? ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en preparar esta fiesta?» La música seguía sonando, pero nadie la escuchaba ya. Solo quedó el leve clink de la cuchara del abuelo cayendo sobre su plato, un sonido suave pero desgarrador. Él bajó la cabeza, sus manos venosas temblando violentamente, encogiéndose en su silla como si quisiera desaparecer. Pero mi madre no había terminado. Sonrió con desprecio. «Bueno, ya estamos acostumbrados. Un viejo lisiado, inútil, parasitando a esta familia, sentado en esa silla todo el día. ¿Durante años qué has hecho además de arruinarlo todo? Es Navidad y ni siquiera puedes mantener la compostura frente a tus hijos». La habitación quedó mortalmente silenciosa, el aire espeso y pesado. Los tíos y tías que momentos antes reían, ahora solo miraban sus platos como si estuvieran demasiado ocupados con sus rodajas de jamón. Nadie se atrevía a mirar. Nadie a respirar fuerte. Sentí mi corazón golpear, la sangre caliente subiéndome a la cabeza, mis manos apretadas bajo la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi abuelo, el hombre que me enseñó a atarme los zapatos, a hacer nudos de corbata, el que me contaba cuentos con su voz áspera, ahora estaba encogido como un niño regañado. Sus hombros temblaban. Vi una lágrima caer por su mejilla y hundirse en sus pantalones viejos. Y nadie lo defendía. Nadie. La rabia explotó dentro de mí como gasolina encendida. No pensé. Solo supe que si me quedaba callado, jamás me lo perdonaría. Me levanté de golpe.
La silla cayó detrás de mí haciendo un estruendo que llenó el silencio. Mamá, discúlpate con él ahora mismo. No hablé fuerte, pero todos me escucharon. Todas las miradas cayeron sobre mí. Mi madre giró lentamente, sus ojos estrechándose como los de un gato. ¿Qué dijiste, Callen? Mi padre estrelló su copa contra la mesa. Siéntate ahora mismo, rugió. ¿Estás intentando arruinar mi fiesta? No me senté. Seguí de pie, con los puños tan apretados que las uñas me perforaban las palmas. Dije que tienes que disculparte con el abuelo. Ahora. El silencio era absoluto. Escuché el reloj de la pared, cada tic como un martillazo. Mi padre avanzó hacia mí, el rostro rojo por el vino y la vergüenza frente a la familia. ¿Te atreves a hablarme así delante de todos? Su voz temblaba de furia. ¿Quién demonios te crees que eres para sermonearme? ¿Para enseñar a tu madre cómo comportarse? Lo miré directo a los ojos. Soy su nieto. Y no voy a permitir que nadie lo humille. Ni siquiera tú. Mi padre se lanzó hacia mí. La bofetada resonó como un trueno. ¡Smack! Mi cabeza giró hacia atrás. La lengua se me entumeció y el sabor metálico de la sangre inundó mi boca. La sala quedó congelada. Alguien ahogó un leve grito. Susurros corrieron como fuego. Mi padre me apuntó con un dedo, las venas del cuello marcadas. Eres un desagradecido. Un insolente. ¿Quién te crees avergonzándome frente a toda la familia? Si quieres defender a ese viejo inútil, lárgate. Llévatelo y no regreses jamás. Mi madre, detrás de él, tenía los labios apretados y los ojos brillando con desprecio. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Para ella, yo también era basura. Me quedé quieto unos segundos. La mejilla ardía, la sangre seguía en mi boca. Miré alrededor. Caras conocidas evitando mi mirada. Nadie habló. Nadie. Me volví hacia el abuelo. Tenía la cabeza baja, las manos aferradas a los descansabrazos, los hombros temblando. Me arrodillé a su lado y puse una mano sobre su hombro. Abuelo, vámonos a casa. Él levantó la vista. Sus ojos viejos estaban nublados por lágrimas, pero sonrió. Asintió débilmente. Empujé su silla de ruedas entre las filas de sillas elegantes, entre miradas curiosas, entre susurros a nuestras espaldas. Cada paso pesaba 1 tonelada. Mi padre seguía gritando detrás. Lárguense y no regresen nunca. La puerta principal se abrió. El viento nocturno entró, helado y cortante. La nieve caía suavemente, cubriendo el camino de blanco. Ayudé al abuelo a subir a mi Toyota viejo, guardé la silla en el maletero y me senté en el asiento del conductor. Giré la llave. El motor rugió en la noche silenciosa. Miré por el retrovisor. La villa iluminada seguía allí, pero ahora solo era una luz extraña, distante. Tomé la mano del abuelo. La tenía fría como hielo, pero me apretó con fuerza. Vamos a casa, abuelo. Él no dijo nada. Solo asintió. El coche avanzó, alejándose de las deslumbrantes luces navideñas y de la familia que acababa de perder para siempre. No lloré. Pero dentro de mi pecho, algo se había roto en 1000 pedazos. Conduje durante media hora sin que ninguno dijera una palabra. La nieve caía más densa, cubriendo el parabrisas. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente. El abuelo miraba al frente, pero yo sabía que no veía nada excepto la oscuridad y las heridas que acababan de abrirse de nuevo. Mi apartamento estaba en el 3er piso de un edificio viejo en Southeast Division Street, en Portland. Al abrir la puerta, aún olía a cebolla frita quemada del día anterior. Encendí todas las luces. El resplandor amarillento mostraba paredes descascaradas, una mesa plegable, una cama con patas rotas y un fregadero lleno de platos sin lavar. Me dio tanta vergüenza que quise desaparecer. Siéntate aquí un momento, abuelo. Corrí a la cocina, abrí el refrigerador casi vacío y saqué sobras de mi turno de ayer, medio pollo asado, puré de papas y algunas judías verdes al vapor.
Me temblaban las manos mientras calentaba todo en el microondas viejo y ruidoso. Puse la comida en la mesa pequeña, añadí un vaso de agua tibia y me arrodillé frente a su silla. Come, abuelo. Lo siento. No pude protegerte. Dejé que mamá dijera esas cosas. Dejé que papá me golpeara frente a ti y soy tan inútil. El abuelo me miró largo rato. Sus ojos estaban nublados, pero aún brillaba en ellos una chispa cálida. Posó su mano huesuda sobre mi cabeza y me acarició como cuando era niño. No es tu culpa, Callen, dijo con su voz áspera y lenta. Yo soy quien molesta a todos. Quizá he sido una carga por mucho tiempo. Esas palabras fueron un cuchillo directo al corazón. Le agarré la mano con fuerza. No digas eso. Nunca serás una carga para mí. Nunca. Mi voz casi se quebraba. Desde ahora vivirás conmigo. Este apartamento es pequeño, viejo y simple, pero es nuestro hogar. Tú eres la única familia que me queda. Él me miró, los labios temblándole como si fuera a hablar, pero solo asintió. Una lágrima cayó por su mejilla y ardió sobre mi mano. Arreglé el apartamento rápidamente. Para cuando terminé, casi eran las 2 de la mañana. Lo ayudé a acostarse en mi cama, ajusté la manta con cuidado y me quedé sentado a su lado mucho rato. Solo cuando escuché su respiración tranquila me atreví a acostarme en un catre plegable que había armado a un lado. Al día siguiente desperté a las 5. El abuelo aún dormía. Preparé sopa de calabaza, su favorita de hacía años, té de jengibre y tosté unas rebanadas de pan con mantequilla. Cuando abrió los ojos, yo ya estaba en mi uniforme de chef, con la mochila al hombro. Me voy al trabajo, abuelo. Intentaré volver temprano. Le di un beso en la frente como un niño. Si necesitas algo, llámame. Mi número está pegado en el refrigerador. Él sonrió. La primera sonrisa desde aquella noche maldita de Navidad. Comenzaba una vida nueva. Y fue más dura de lo que imaginé. Los medicamentos del abuelo, la renta, los gastos, todo cayó sobre mis hombros de golpe. Mi salario del comedor no alcanzaba para los dos. Así que cada tarde corría al supermercado a 3 cuadras para lavar platos desde las 6 hasta las 10. Después ayudaba en la bodega hasta las 12:30, a veces hasta la 1, antes de arrastrarme de vuelta al apartamento. El abuelo ya dormía. Yo apenas tenía tiempo para una ducha fría, cambiarme de ropa y un pequeño descanso antes de levantarme a preparar su desayuno. Eliminé todos mis gastos personales. Sin café de cafeterías, sin cerveza de fin de semana, ni siquiera cigarrillos baratos. El abuelo lo sabía todo. Veía cómo me adelgazaba, las ojeras profundas, las quemaduras nuevas en mis manos por el agua caliente. Se sentía culpable y solía decir: quizá debería ir a un asilo. Sufres demasiado por mi culpa y no lo soporto. Cada vez me arrodillaba junto a su silla y lo abrazaba fuerte. Si te vas, me muero. Tú eres todo lo que tengo. Con el tiempo dejó de decirlo. El pequeño apartamento empezó a sentirse como un verdadero hogar. Olor a sopa de pollo que calentaba cada mañana, el terbal que hacía antes de dormir, el aroma del jabón en la tina improvisada para lavar ropa, y el pastel de manzana que horneaba los fines de semana porque él decía que extrañaba el sabor del Día de Acción de Gracias. La vieja televisión murmuraba las noticias. El abuelo contaba historias de su juventud con su voz baja y áspera, y yo estallaba en risas cuando me decía que había puesto demasiada sal al guiso. Algunos días me enseñaba a doblar servilletas en forma de cisne, como hacía cuando trabajaba en grandes hoteles. Los dos nos sentábamos en la pequeña mesa y reíamos hasta que se nos escapaban las lágrimas. Fueron los meses más pacíficos de mi vida. Sin dinero, sin fama, sin un futuro claro, pero lo tenía a él y él me tenía a mí. Hasta que una mañana de junio, el raro sol dorado de Portland brillaba sobre los arces rojos. Había terminado de limpiar el desayuno cuando el abuelo habló de pronto, con una voz sorprendentemente clara. «Callen, ¿puedes llevarme a un lugar hoy?» Me sorprendió. No había pedido salir en 6 meses excepto para chequeos médicos, pero asentí al instante. «Claro, abuelo. A donde quieras». Lo ayudé a subir al coche, guardé la silla de ruedas y me senté al volante. Él señaló el camino sin dar dirección. «Gira a la izquierda, sigue recto,
Cruza el puente Hawthorne. Salimos del vecindario ruidoso, avanzamos junto al río Willamette, pasamos praderas verdes y poco a poco entramos en un suburbio rico donde nunca había estado. Las calles se volvieron más amplias, bordeadas por robles antiguos y muros de piedra altísimos. Finalmente me pidió detenerme frente a una enorme reja negra de hierro forjado, tallada con patrones intrincados. «Abuelo, ¿dónde estamos?», pregunté confundido. Él solo sonrió, sin decir nada. La reja comenzó a abrirse lentamente, sin un solo chirrido. 2 guardias a los lados avanzaron y se inclinaron profundamente ante mi abuelo con una reverencia que me dejó helado. Conduje por un camino interminable de grava blanca, flanqueado por jardines de rosas que parecían un cuadro. En el centro del patio había una fuente de mármol de 3 niveles, el agua brillando bajo el sol. Y al final del camino apareció ante mí no una casa, sino un chateau de piedra blanca de 3 pisos, con techos de tejas rojas, balcones curvos y vitrales franceses impresionantes. Aparqué frente a la entrada, con las manos temblando y el corazón desbocado. Abuelo», balbuceé. «¿De quién es esta casa?». Él me miró con los ojos brillando y susurró: «Es nuestro hogar, Callen. Volvamos a casa». En cuanto lo ayudé a bajar del coche, la enorme puerta principal se abrió de golpe. Una ama de llaves anciana, Agnès, con el cabello recogido en un moño apretado, un vestido negro largo y un pañuelo blanco en las manos, corrió hacia nosotros. Cayó de rodillas frente a la silla, lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. «Señor, está de regreso», sollozó. «Hemos esperado este día por tanto tiempo». Empujé la silla por las escaleras. El mármol estaba helado bajo las ruedas. Al entrar al vestíbulo casi dejé de respirar. El techo se elevaba como una catedral, un candelabro de cristal brillaba como 1000 estrellas. Paredes de nogal oscuro, enormes cuadros al óleo, una escalera de mármol blanco en espiral y 2 filas de empleados, al menos 50, perfectamente uniformados, inclinándose al unísono cuando pasó el abuelo. «Bienvenido a casa, señor». Sus voces resonaron juntas, tan reverentes que me dieron escalofríos. El abuelo levantó una mano. Un gesto breve. Todos se enderezaron de inmediato y regresaron a sus puestos. Nadie volvió a mirarlo. Nadie volvió a hablar. Lo llevé por un pasillo interminable. El aroma a pino, flores frescas y dinero, mucho dinero, me mareaba. Quería preguntar, gritar, sacudirlo y exigirle saber si esto era un sueño o una pesadilla. Pero la garganta no me respondió. Solo pude seguirlo en silencio, como un tonto perdido en un mundo que no era el mío. La puerta del despacho al final del pasillo se cerró detrás de nosotros. La habitación era inmensa, pisos de madera oscura pulida, paredes cubiertas de estantes repletos de libros antiguos y archivos encuadernados en cuero. Un escritorio de caoba colosal, un monitor grande y algunas fotos viejas descoloridas. La luz del sol de junio entraba por los ventanales, iluminando el rostro del abuelo, tranquilo, pero más pesado que nunca. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla de cuero frente a él. Me senté agarrando los reposabrazos, los nudillos blancos, el corazón aún acelerado. Él suspiró, un suspiro profundo, como si soltara un peso de 20 años. «Callen», empezó con voz áspera pero firme, «necesito contarte una historia. Una que he mantenido enterrada durante muchísimo tiempo». Tragué saliva, sin aliento. Cuando era más joven, alrededor de los 55, fundé una empresa de muebles de lujo llamada Northwest Elite Furnishings. Fabricábamos piezas de madera hechas a mano, mesas, sillas, gabinetes, interiores para los mejores hoteles, resorts y restaurantes del noroeste. La empresa creció rápido, hijo. Más de 300 empleados, fábricas de decenas de acres en las afueras de Seattle, contratos con grandes cadenas hoteleras desde Portland hasta Vancouver. Yo estaba en la cima. ¿Entiendes? Me llamaban el rey del mobiliario del noroeste. Los periódicos hablaban de mí. Los clientes reservaban pedidos con un año de anticipación. Se detuvo, mirando más allá de la ventana, como si reviviera aquellos días. Y en solo 3 meses, todo colapsó. Cancelaron pedidos en masa. Las finanzas se agotaron sin razón aparente.
Una empresa rival en Seattle lanzó colecciones idénticas a nuestros diseños exclusivos. Nos robaron nuestro contrato más grande. La compañía se hundió en deudas y terminó en bancarrota. Su voz se volvió más baja, pesada como plomo. No creí que fuera coincidencia. Investigué todo yo mismo, cada factura, cada cuenta, cada persona, y encontré la verdad. Me miró directamente. Sus ojos viejos, de pronto afilados, fríos. Alguien traicionó a la empresa. Me traicionó a mí. Y esa persona fue Larry, tu padre. La sangre se me heló. Mi padre. Mi padre había traicionado a su propio padre. Larry era mi director financiero desde que la empresa despegó. Confiaba en él por completo. Copió diseños exclusivos, filtró datos internos, listas de clientes, precios, todo a la competencia, a cambio de un puesto como director regional y una enorme suma de dinero en su cuenta. Lo hizo tan limpio, tan perfecto. Negué con la cabeza, una y otra vez, como si moverla bastara para borrar lo que escuchaba. Imposible. Pero lo peor aún no había llegado. El abuelo continuó, con la voz temblando por primera vez. Mi esposa Lorraine, tu abuela, lo ayudó. Ella aprobó incontables transferencias de dinero sin que yo lo supiera. Ella legalizó cada transacción, así que los fondos llegaron a Larry. Cuando todo salió a la luz, me divorció fríamente, se llevó lo poco que quedaba y desapareció. Me dejó con montañas de deuda, una empresa destrozada y, luego, el accidente. Tocó suavemente sus piernas inmóviles bajo la delgada manta. Un camión lo golpeó de frente. Los médicos dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Pero desde entonces quedó paralizado de la cintura para abajo. Nunca volvió a caminar. Pasó un año entero postrado en cama, roto, pensando que su vida había terminado. Sin dinero, sin familia, sin salud. Vivió en verdadera soledad, como un fracaso total. Me quedé congelado. Todos mis recuerdos de mi abuelo, el frágil y humilde hombre que siempre sonreía a pesar del maltrato, se superpusieron de repente. Ahora entendía. Detrás de aquel exterior modesto estaba un hombre que había construido un imperio, solo para ver a su propio hijo traicionarlo y destruirlo. El pecho me dolía, las lágrimas brotaban sin control. No por la inmensa riqueza frente a mí, sino porque él había cargado ese dolor en silencio durante tantos años. Mi abuelo me observaba llorar sin decir nada al principio. Solo extendió su huesuda mano para limpiar mis lágrimas de la mejilla. El movimiento lento y delicado, igual que cuando yo era un niño pequeño que se había caído de la bicicleta. «Escucha el resto, ¿de acuerdo?», dijo suavemente, con voz rasposa pero firme. La historia aún no termina. Asentí, me limpié la cara con la manga y traté de respirar hondo para calmarme. Él miró por la ventana donde la luz de junio pintaba rayos dorados sobre el pulido piso de madera. Después de la quiebra, permaneció postrado en la cama del hospital, luego se mudó a una pequeña casa alquilada en las afueras de Portland. Ni un centavo en el bolsillo. Ningún visitante salvo algunos viejos empleados. Día tras día. Algunas noches pensaba en rendirse, en morir. ¿De qué servía vivir si todo lo que había construido se había desmoronado por su propio hijo? ¿De qué servía si su esposa lo había abandonado, su hijo lo traicionó y él no podía ni siquiera caminar? Hizo una pausa, respirando profundamente. Vi cómo su garganta se contraía. Pero una mañana, escuchó el camión de basura afuera, los trabajadores llamándose mientras comenzaban temprano. Y de repente pensó, la gente aún tiene que trabajar, aún tiene que vivir, sin importar qué cosas horribles arroje la vida. Ahí estaba él, un hombre que había resistido tormentas toda su vida, acostado, esperando colapsar. Se dio cuenta de que aún tenía sus manos, su mente y un orgullo que no le permitiría morir como un perdedor. Mirándome directamente, con ojos llenos de fuego que nunca había visto, decidió que no moriría como un fracaso. Que viviría y reconstruiría aunque tuviera que arrastrarse con las manos. Tragó saliva y continuó, su voz firme, cada frase grabándose en mi corazón, vendió todo lo que quedaba. Las pocas joyas de su madre, su único reloj de oro, y alquiló un garaje destartalado en una zona industrial abandonada. Oscuro, con goteras, inviernos que cortaban como cuchillos.
Se sentó en su silla de ruedas entre restos de madera, llamando a los viejos empleados leales. Ninguno se negó. Vinieron con sus herramientas, y empezamos de nuevo con sierras y cepillos a mano. Sonrió tristemente. El primer lote fue de solo 5 mesas de roble. Dibujó los diseños en papel milimetrado, seleccionando cada veta de madera a mano. Trabajamos día y noche. Algunas noches permanecía en la silla de ruedas hasta las 3 de la mañana, manos temblando por el frío, pero seguía cepillando hasta que los bordes quedaran perfectamente lisos. El primer cliente fue un pequeño motel a la orilla de la carretera. El dueño vio la calidad y el precio bajo, y pidió 10 juegos de dormitorio al instante. La ganancia apenas alcanzaba para comer, pero había plantado una semilla. Me lo imaginaba, mi abuelo, medio paralizado, en un garaje helado bajo un neón amarillo parpadeante, lápiz en mano, dibujando cada detalle con precisión. La garganta me ardía. El primer año la empresa tuvo 6 personas. 10 años después, no usé el apellido Briggs, por miedo a que Larry lo descubriera y saboteara de nuevo. Creé una nueva marca. Me expandí en silencio. Compré más fábricas, contraté artesanos calificados, invertí en maquinaria moderna. Pero aún estaba en la silla de ruedas, vestía ropa vieja y comía sándwiches de queso. Ningún empleado sabía que alguna vez fui un gran jefe. Se rió suavemente, seco pero lleno de orgullo. 10 años después, teníamos 3 fábricas y contratos con las cadenas hoteleras más grandes de Estados Unidos. Cientos de millones en ingresos anuales. Compré de nuevo los terrenos originales de Northwest Elite a través de una empresa pantalla. Reconstruí la fábrica 3 veces más grande, pero nunca colgué el antiguo letrero. Quería que Larry nunca supiera que dormía sobre el dinero de su padre. Negué con la cabeza, incapaz de creerlo. ¿Hiciste todo esto solo? Pregunté. Solo en una silla de ruedas, corrigió suavemente, pero nunca solo de espíritu. Tenía a los viejos empleados que habían estado conmigo desde las 5 mesas. Ellos conocían la verdad. Guardaron el secreto. Eran mi verdadera familia. Me miró, con los ojos brillantes. No solo los trabajadores. Guardé todo en secreto durante décadas. Riqueza, empresa, incluso mi verdadera condición. Deliberadamente mantuve la imagen de un viejo débil y pobre. Su voz se tornó amarga. Mientras hablaba, algo dentro de mí se retorció. Los recuerdos de infancia volvieron como un viejo carrete de película. Recordé las raras veces que mis padres me dejaban visitar al abuelo. Siempre sentado en la esquina del salón, callado, sonriendo amablemente, deslizándome un caramelo arrugado desde su bolsillo. Solía pensar que estaba callado porque era viejo, porque era pobre. Ahora entendí. Estaba callado porque eligió la forma más alta de venganza, no con palabras, sino con éxito silencioso, convirtiendo el dolor en combustible. Recordé cuando tenía 8 años, me enseñó a afilar un lápiz con un pequeño cepillo. Me dijo: despacio y con cuidado, callen. No te apresures o te cortarás. La vida es igual. A veces parece rota, pero si eres paciente, afilarás un lápiz hermoso. Entonces solo me reí. Ahora sabía que hablaba de sí mismo. Los recuerdos fluyeron como un torrente. Me enseñó a atarme los cordones que nunca se deshacían, a recoger basura en el parque para que nadie se avergonzara, a compartir mi último sándwich con un perro callejero, incluso cuando tenía hambre. Cada lección de bondad, paciencia y resiliencia que llevé durante 32 años venía de él. Y él había vivido esas lecciones en el infierno más silencioso imaginable. Seguía arrodillado en el suelo, la cabeza enterrada en su regazo, llorando hasta quedarme sin aliento. Mi abuelo me dejaba llorar, acariciando mi cabello como cuando era pequeño y papá me había golpeado por romper un costoso vaso. Solo después de mucho tiempo habló, su voz baja y firme como un río profundo. Callen. Escondí todo lo que reconstruí por una razón muy tonta. Quería esperar a ver si Larry alguna vez despertaría, si alguna vez miraría a su padre, aunque solo una vez, y sentiría remordimiento. Pensé que la sangre ganaría al final, que algún día se arrodillaría y pediría perdón, o al menos trataría a su viejo con amabilidad. Se rió, suave, seca y amarga. Pero esperé y esperé. Pasaron 20 años. Larry solo se volvió más codicioso.
Nuevos hoteles, autos nuevos, yates nuevos, todo construido con el sudor y la carne que derramé hace mucho. No solo no sintió culpa, sino que usó ese éxito para presumir, para demostrar que era mejor que su padre. Hizo una pausa y continuó suavemente, pero con filo. Un día, Larry y Arlo me invitaron a vivir con ellos. Dijeron que querían cuidarme para compensar los años de separación. Les creí. Realmente creí que habían cambiado. Pensé que tal vez mi hijo finalmente sentía remordimiento, que finalmente valoraba a la familia. Pero en pocos meses lo vi todo. Frente a familiares o socios de negocios, actuaban como hijos ejemplares, siempre diciendo que habían llevado a su padre a casa para cuidarlo. Pero a puerta cerrada, Larry me trataba como una carga. La irritación de Arlo se volvía más evidente cada día. Una vez incluso dijo: «Papá debería ir a un asilo para que tengamos más espacio». Justo frente a mí. Escuché todo, recordé todo. Y entonces entendí. No habían cambiado. No quedaba conciencia ni sentimiento familiar. Solo les importaba la apariencia y el dinero. Lo miré. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos rojos. «Estoy profundamente decepcionado», susurró. «Ya no tengo esperanza. Ahora solo te tengo a ti». Metió la mano bajo el escritorio, un movimiento lento y difícil desde la silla de ruedas. Me moví para ayudar, pero negó con la cabeza suavemente. Se inclinó y abrió una pequeña caja fuerte bajo el escritorio, sus manos viejas girando la cerradura con destreza practicada. Al abrirla, sacó 2 gruesas carpetas cuidadosamente encuadernadas y me las puso en las manos, pesadas, como si acabara de colocar toda su vida en mi regazo. «La primera carpeta», dijo, voz ligera pero firme, «es mi testamento oficial, completamente notariado. Todos mis bienes, $1.100 millones, esta propiedad, más de 100 inmuebles de California a Nueva York, una colección de 28 autos antiguos, un yate en Miami, un rancho de 4.000 hectáreas en Montana, y la propiedad total de la empresa te pertenecen a ti. A nadie más. Ni a Larry, ni a Arlo, ni a un solo pariente que alguna vez me dio la espalda». Abrí la carpeta. Montones de documentos, firmas notariales, sellos rojos brillantes, interminables listas de bienes con fotos. Pasé a la última página. Mi nombre, Callen Theodore Briggs, escrito claramente, inequívocamente. Mis manos temblaban tanto que los papeles crujían. No podía hablar. ¿Decir gracias? ¿Negarme? Solo podía mirarlo, con los ojos llorosos. La segunda carpeta, continuó, voz más profunda, contiene todo lo que he recopilado en 20 años. Recibos de transferencias de dinero, correos electrónicos que Larry envió a competidores, actas de reuniones falsificadas firmadas por Arlo, estados bancarios, incluso grabaciones secretas de Larry presumiendo ante sus amigos que sería perfecto si yo muriera. Te lo doy todo. Guárdalo en secreto si quieres. Denúncialo si quieres. No te obligaré. La decisión es tuya. Sostuve la segunda carpeta, más pesada que la primera. La abrí. Cientos de páginas, fotos, USB sellados. Cada hoja era un corte que él había hecho en sus viejas heridas, esperando pacientemente a que cicatrizaran. Me miró, ojos brillantes, pero voz calmada. «Estos últimos 6 meses», dijo, «me has mostrado lo que esperé toda la vida y nunca vi. No necesitabas saber que era rico. Solo necesitabas que yo estuviera vivo. Lavaste platos hasta que tu piel se desgastó. Te privaste de comer para comprar mis medicinas. Pasaste noches enteras empujando mi silla de ruedas, sin una queja. Secaste mis lágrimas cuando todo el mundo me dio la espalda. Tú eres quien tiene el carácter, la responsabilidad y el corazón para preservar lo que construí». Apretó mi mano con fuerza. Su mano estaba ardiente. «Mereces heredarlo todo. No por sangre, sino porque tu corazón eligió correctamente». Guardé silencio. No podía llorar más. Mi pecho se sentía pesado, como si algo se hubiera roto y reconstruido al mismo tiempo. Sostuve las 2 carpetas en mi regazo, sintiendo su peso claramente. El peso de 20 años de dolor, 20 años de paciencia, 20 años que él llevó solo. Sabía que, a partir de ese momento,
Mi vida nunca sería igual. Ya no era solo un pobre chef en Portland. Ya no era el hijo que recibía bofetadas frente a los familiares, despreciado por su madre por defender a su abuelo. Ahora era el heredero de una vasta fortuna. Propietario de un imperio de muebles, con pruebas que podrían enviar a mis padres a la cárcel. Incliné la cabeza y besé el dorso de su delgada mano. «No te defraudaré», dije. Sonrió, la expresión más aliviada que había visto en mi vida. «Lo sé», respondió. Entonces lo abracé por largo tiempo. Afuera, el personal seguía trabajando. La fuente seguía goteando. El mundo continuaba girando. Pero en esa habitación solo estábamos nosotros dos, un hombre que lo perdió todo y lo reconstruyó desde las cenizas, y uno que acababa de recibir el mundo junto con el deber de protegerlo. Los días que siguieron pasaron como un sueño lento. Me mudé a la mansión, durmiendo en una habitación tan vasta que mis pasos resonaban. El personal me llamaba joven amo y se inclinaba cuando pasaba. Aún usaba mis viejas camisetas, preparaba mi café, no estaba acostumbrado a que me abrieran la puerta del auto. Mi abuelo se reía de mi torpeza. Te acostumbrarás, igual que yo lo hice hace años. Pero cada noche, las dos carpetas descansaban sobre el escritorio como bombas de tiempo. Una contenía toda la fortuna. La otra, el infierno mismo. Las abría una y otra vez, memorizando cada transferencia, cada línea de los viejos correos de Larry. El movimiento del viejo por morir, rápido. Sentí asco, dolor, ira. Una furia fría y silenciosa que ardía constantemente en mi pecho. Sabía que tenía que enfrentarlos una vez más. No porque aún tuviera esperanza, sino porque mi abuelo merecía escucharles decir lo siento, aunque fuera solo una vez en su vida. Elegí un sábado por la tarde. Portland estaba empapado por la lluvia torrencial, gotas azotando el parabrisas mientras conducía hacia la casa de mis padres. Llevaba una simple camisa negra, sin corbata ni traje. En el maletero, una fotocopia completa de la carpeta de evidencia. La vieja villa en West Hills seguía iluminada como siempre, aunque para mí ahora era solo un montón de ladrillos y piedra. La criada, María, abrió la puerta, ojos abiertos al reconocerme. «Sí, joven amo Callen», balbuceó. Asentí y caminé directo hacia la sala principal. Mis padres estaban allí, papá en una bata de seda, vaso de whisky en mano, viendo noticias financieras en la televisión, mamá en la pequeña mesa del comedor, desplazándose por su iPad, labios rojos como siempre. Se giraron al escuchar mis pasos. El aire en la habitación se volvió denso al instante. Larry frunció el ceño, rostro sonrojado por el alcohol y el asombro. «¿Qué demonios haces aquí?», gruñó. «Te dije que no volvieras». Arlo se levantó de un salto, manos en la cintura, ojos llameantes. «¿Desagradecido? ¿Vuelves arrastrándote? ¿Qué quieres? ¿Dinero o defender de nuevo a ese viejo inútil?» Respiré hondo. Mi voz estaba extrañamente tranquila. «He venido a darles una última oportunidad». Puse el maletín negro sobre la mesa de cristal con un golpe seco que resonó en el silencio. Mi abuelo me contó todo. Cómo papá engañó y vendió la empresa. Toda la verdad que había guardado durante 20 años. Arlo se burló, pero vi un tic en su boca. «Estás loco. Ese viejo senil te llenó la cabeza de tonterías. No es más que un parásito inútil. Ahora está a punto de morir y te arrastra para vengarte de tus padres». Eso fue la gota que colmó el vaso. La sangre me subió a la cabeza, pero mantuve la voz firme. ¿Quieren escuchar la última oportunidad o no? Admitan lo que hicieron. Pidan perdón al abuelo. Los perdonaré. Y aquí termina. Larry se levantó de un salto, señalándome la cara, morado de rabia. ¿Te atreves a calumniarme? Construí este imperio con mi sudor y lágrimas. Ese viejo solo destruyó cosas. Eres un traidor irrespetuoso. Sal de mi casa ahora. Arlo intervino, voz aguda. Exacto. Ese loco de la silla de ruedas está lavándole el cerebro a mi hijo,
inútil de principio a fin. No pude contenerme más. Abrí el maletín y estampé la carpeta gruesa sobre la mesa de cristal. Los papeles se esparcieron por todas partes. Larry vio aquello y su rostro palideció al instante. Retrocedió un paso, el whisky se derramó del vaso, la mano temblando tanto que el hielo tintineó. ¿Qué? ¿Qué es esto? Intentó gruñir, pero el pánico se filtraba. Arlo también se puso pálida. Aferrada a su máscara altiva, pero los labios temblorosos, ojos buscando rescate en su esposo. No los miré. Mi voz permaneció plana. Correos electrónicos que papá envió a competidores. Estados bancarios de transferencias, actas de reuniones falsificadas firmadas por mamá, grabaciones de papá presumiendo ante amigos que sería perfecto que el viejo muriera. El abuelo guardó todo. 20 años y ahora me deja la decisión a mí. Larry se lanzó, arrancó los papeles y los destrozó. Mentiras. Todo falso. Ese viejo imbécil lo inventó todo, me calumnió. Te engañó. Arlo gritó, voz quebrada. Tíralo. Quémalo todo. ¿Cómo te atreves a traer esta basura a mi casa? Los miré. De verdad los miré. Mi padre, que me había abofeteado frente a la familia, ahora temblando como si fuera a caer. Mi madre, que sonreía cuando el abuelo derramaba una gota de sopa, ahora blanca como un cadáver. Ni una disculpa, ni un atisbo de remordimiento, solo miedo y negación. Lo entendí. Lo acepté todo. Esta familia se había destruido hace tiempo, el día que eligieron el dinero sobre su anciano padre. Les di una última oportunidad. No la quisieron. Giré y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, el aullido desesperado de Larry. Callen, detente. No puedes hacer esto. Soy tu padre. Arlo sollozó, maldiciendo y suplicando. No hagas esto con tu madre. Por favor. No miré atrás. La lluvia aún caía afuera. Salí y cerré la pesada puerta tras de mí. Los gritos, los llantos, quedaron detrás de la madera. Me deslicé hasta el auto, agarré el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. La lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera romperlo. No lloré. Solo me sentí ligero. Extrañamente ligero. Desde ese momento, ya no eran mi familia. Solo quedábamos el abuelo y yo, los únicos de una verdadera familia. Conduje de regreso bajo la lluvia de julio y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado. Me desperté a las 5 de la mañana, como en mi viejo apartamento destartalado. El abuelo aún dormía, respirando tranquilo desde el gran dormitorio. Tomé silenciosamente la carpeta original de evidencia, la deslicé en un nuevo maletín y besé suavemente su frente antes de salir de la casa. Conduje hasta la sede del Departamento de Justicia de Oregón en el centro de Portland. Daniel Hull, mi mejor amigo de la universidad y ahora fiscal federal, esperaba en la cafetería frente al edificio. Llevaba un cortavientos, el cabello revuelto por el viento, ojos rojos de haberse quedado toda la noche leyendo los documentos que envié por adelantado. ¿Estás seguro, Callen? Preguntó en cuanto me senté. Una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás. Deslicé el maletín sobre la mesa. Hazlo. El abuelo esperó 20 años. Daniel lo abrió, hojeó unas páginas y su rostro palideció. Emitió un silbido bajo. Jesús, esto no es solo fraude. Es crimen organizado. 3 días después, se firmaron las órdenes de allanamiento. No estuve presente cuando la policía irrumpió en la sede de Brick City Hotels Group. Solo lo vi en las noticias de la mansión, sentado junto al abuelo. Imágenes familiares. El resplandeciente rascacielos de vidrio acordonado con cinta amarilla, docenas de agentes del FBI y patrullas estatales sacando cajas de los ascensores. La cámara enfocó a Larry, por primera vez sin corbata ni traje impecable. Lo llevaron a un coche patrulla, manos esposadas detrás, cabeza agachada, cabello despeinado. Ninguna resistencia. Texto rojo en pantalla. Presidente de conglomerado hotelero arrestado por fraude financiero de cientos de millones. En solo una semana,
Todo colapsó más rápido que la antigua empresa de abuelo décadas atrás. El hotel insignia en el centro de Portland sufrió cancelaciones masivas. Socios de Dubái llamaron para retirar fondos. Las acciones de la empresa se desplomaron. Empleados renunciaron en masa por salarios impagos. Arlo fue citada al día siguiente. Llegó con ropa de diseñador y gafas enormes, pero las cámaras captaron que temblaba al bajar del auto. Los medios la apodaron el escándalo del siglo de la alta sociedad de Portland. Los reporteros investigaron cada rincón del pasado de la familia Briggs. Entrevistaron vecinos antiguos, ex empleados, incluso a María, la criada, que lloró frente a las cámaras. El señor Theodore fue el hombre más amable que conocí. Lo trataron como basura. Yo no miré nada. Apagué la TV y miré al abuelo. Estaba contemplando el jardín de rosas, en silencio, solo apretando suavemente mi mano. El juicio duró 8 meses. 8 meses. Nunca había vivido tan lentamente. Asistí todos los días, sentado en la última fila con una chaqueta negra sencilla. Larry nunca me miró. Arlo sí, pero sus ojos solo mostraban odio y súplica. El fiscal Daniel llamó a más de 30 testigos. Los viejos empleados del abuelo, ahora con canas, testificaron cómo él trabajaba en el garaje helado, en silla de ruedas, dibujando con manos temblorosas. Mostraron planos originales, copias enviadas a competidores con la firma de Larry, correos electrónicos, estados bancarios y contratos falsificados. Cada dato coincidía perfectamente con los registros del abuelo. Larry contrató a los abogados más caros del estado, pero fue inútil. Cada vez que atacaban a un testigo, Daniel presentaba otra prueba, como si la bóveda del abuelo fuera infinita. El día de la sentencia, la sala estaba llena de reporteros. La jueza, una mujer mayor con voz helada, leyó el veredicto. Larry Briggs, acusado, es condenado por fraude comercial a gran escala, falsificación de documentos, evasión fiscal, transferencia ilegal de activos y daño intencional severo a una empresa. Sentencia: 18 años de prisión, sin libertad condicional. El mazo golpeó. Larry quedó congelado, rostro pálido, rodillas cediendo. 2 oficiales tuvieron que sostenerlo. Arlo Briggs, acusada, es condenada por complicidad en la ocultación de activos ilícitos y recepción de propiedad derivada de crimen. Sentencia: 4 años suspendidos, 2 años de arresto domiciliario, $15 millones en restitución civil. El tribunal ordena la incautación total del grupo Brick City Hotels. Todos los hoteles, cuentas y propiedades a nombre de Larry o Arlo. Cuando terminó, me levanté y caminé en silencio hacia la puerta. Sin mirar atrás. Sin lágrimas. En el pasillo, los reporteros se agolpaban como un panal roto. Micrófonos frente a mi cara, flashes cegadores. ¿Está satisfecho con el veredicto? ¿Perdonará a sus padres? ¿El señor Theodore tiene alguna declaración? Me detuve un segundo, miré directamente a la cámara. Solo hice lo correcto. El resto queda en manos de la ley. Luego caminé por las puertas del tribunal, bajo la llovizna de marzo, pasando entre la multitud curiosa. Conduje a casa. El abuelo me esperaba en la sala, en su silla de ruedas junto a la chimenea, sosteniendo una taza de té caliente. Me arrodillé a su lado, apoyando mi cabeza en su regazo como cuando era niño. «Se acabó, abuelo». Acarició mi cabello, voz rasposa pero inusualmente ligera. «Se acabó, nieto. Ahora podemos dormir en paz». Enterré mi rostro en su regazo. Por primera vez en esos largos 8 meses, lloré. No de dolor, sino porque finalmente mi abuelo había recibido justicia, aunque demasiado tarde. Aunque dolía, sabía que debía hacerse para romper una cadena de injusticias que duró años. Así, mi abuelo no llevaría ese dolor a la tumba. Y yo finalmente podía vivir con la conciencia tranquila. Todo se asentó como un río tras una gran tormenta. Una mañana de otoño, con hojas doradas cubriendo el patio, el abuelo entró al comedor y puso frente a mí un viejo y desgastado gafete de empleado. «Mañana empiezas a trabajar conmigo». Me quedé atónito. «Abuelo, pero yo solo sé cómo sostener un sartén y cocinar. No sé nada de máquinas de madera ni fábricas». Sonrió amablemente, sus ojos viendo directo a través de mi miedo.
Entonces empieza desde abajo. Limpia mesas, maderas, barre el taller. Todos empiezan desde cero, callen. Lo que importa es que estés dispuesto a aprender. Me arrodillé, tomé su mano, ansioso pero agradecido. Puedo hacerlo, abuelo. Mientras aprenda de ti. El primer día en la fábrica, nadie sabía quién era. Solo vieron a un tipo con uniforme verde y casco, entre polvo de pino, cepillando cuidadosamente los bordes de sillas. Mi abuelo se sentó en su silla de ruedas en un rincón, fingiendo leer el periódico, pero sabía que me observaba. Arruiné 3 tablas, me salieron ampollas en las manos y dolor de espalda. Pero esa noche sonreí. Hoy planeé una pata de mesa sin que quedara torcida. Asintió, ojos brillando. Bien. Mañana sigue así. Aprendí cada paso, seleccionar madera, dibujar diseños, ensamblar, barnizar, controlar calidad. Dormía en la sala de descanso de los empleados, comía arroz polvoriento con el equipo, escuchaba historias de cómo el abuelo dirigía toda la fábrica desde su silla de ruedas con solo una pequeña campana. Nadie sabía que era su nieto. Solo me conocían como Ken, el más trabajador del taller. Un año después, me pusieron a cargo de una pequeña línea de producción. 2 años más tarde, estaba en reuniones con socios internacionales, firmando contratos por cientos de millones para diseños que yo mismo había dibujado. Los empleados empezaron a susurrar. Ken es igual que el viejo jefe. Solo sonreí. Sabía que aún me faltaba camino para merecer estar a su lado. Pero el tiempo no espera. En el segundo invierno, empezó a toser. Al principio solo tos seca. Luego se cansaba más, dormía más. El médico privado lo examinó y negó con la cabeza. Su corazón estaba muy débil, necesitaba reposo absoluto. El abuelo asintió, pero aún se escapaba en su silla de ruedas a admirar las rosas. Reorganicé todo, delegué tareas, mantuve solo reuniones críticas, me quedé en casa de la mañana a la noche. Lo llevé al jardín trasero, le arropé con una manta, le conté sobre los nuevos empleados y contratos. Sonrió, aunque cada vez con menos fuerza. Algunos días se quedaba dormido a mitad de la frase, cabeza sobre mi hombro. Yo permanecía inmóvil durante horas, temiendo despertarlo. Esa primavera quedó totalmente postrado. Moví mi cama a su cuarto, dormía en el sofá a su lado. Cocinaba sopas, le daba cucharada por cucharada, lo bañaba, cambiaba pañales si era necesario, sin una sola queja. Por la noche, cuando tenía dolor, me sentaba a su lado sujetando su mano hasta el amanecer. Una vez despertó en medio de la noche y susurró. «Tengo miedo, callen. Miedo de morir antes de verte feliz». Besé su frente, con la voz quebrada. «Ya soy feliz, abuelo, porque te tengo a ti». Una mañana, la luz del sol se filtró suavemente por las cortinas. Me desperté temprano como siempre, preparé su sopa de calabaza favorita, llevé la bandeja a su cuarto y llamé suavemente. «Abuelo, hora del desayuno». Estaba allí, ojos cerrados, las comisuras de la boca levemente curvadas como sonriendo. Coloqué la bandeja, me senté al borde de la cama y tomé su mano. Aún estaba cálida, pero ya no apretaba la mía como antes. Se había ido, suavemente, sin dolor, solo con paz absoluta en su rostro envejecido. Lo sostuve y lloré hasta quedarme sin voz. Los sollozos de un hombre adulto perdiendo a quien más amó por primera vez. El funeral fue exactamente como él indicó, simple, sin pretensiones. Sin coronas, sin prensa, sin banda de música, solo un ataúd de pino natural y una placa modesta. Theodore Briggs, carpintero de la bondad. Más de 1000 personas vinieron a rendir homenaje. Los viejos empleados, con canas blancas, apoyados en bastones, formaban largas filas. Los empleados de la empresa llevaban uniformes de trabajo, no trajes. Incluso vecinos del antiguo apartamento destartalado acudieron, trayendo flores silvestres recogidas a la orilla del camino. Hablaban de él, del hombre que financiaba becas en silencio, reparaba muebles gratis para toda la cuadra, sonreía desde su silla de ruedas aunque lo insultaran. Susurré en el silencio, «No te defraudaré». Afuera, las rosas florecían de un rojo intenso. Una brisa suave se movía entre los arbustos. Y supe, aunque él se había ido, aún estaba aquí. En cada veta de la madera que tocaba,
En cada decisión que tomaba, en cada latido de mi corazón, mi abuelo había pasado, pero su verdadero legado apenas comenzaba. 3 meses después del funeral, todavía no lograba dormir una noche completa. De día, la empresa me absorbía por completo. Reuniones, firmas de contratos, vuelos para inspeccionar la nueva fábrica en California. Pero por la noche, la vasta casa caía en un silencio tan profundo que resultaba aterrador. A menudo me sentaba en la habitación de mi abuelo hasta tarde, sosteniendo la pequeña campana que alguna vez usó para llamar a las personas, dándole un suave movimiento. Ninguna respuesta, solo el viento en el jardín. Sabía que quedaba algo sin cerrar. Un último hilo que todavía me ataba al pasado. Larry, el hombre que alguna vez había sido mi padre, ahora tras las rejas en la prisión federal de Salem, a 2 horas en auto desde Portland. Programé la visita en silencio, vestí una simple camiseta gris y conduje la vieja camioneta que mi abuelo solía usar para transportar madera. Durante el camino, la llovizna familiar de Oregón caía constante, y los limpiaparabrisas chirriaban al ritmo de mi propio corazón. La sala de visitas era fría. Mesas de metal ancladas al suelo, gruesos paneles de vidrio, teléfonos en la pared. Me senté esperando, con un sobre blanco entre las manos, la última carta que mi abuelo me había entregado antes de cerrar los ojos, con las palabras: «Cuando estés listo, dásela a tu padre. Ya no le guardo rencor». La puerta de hierro se abrió. Larry entró. Casi no lo reconocí. El hombre alto y siempre impecable ahora era una sombra demacrada, vestido con un mono naranja, cabello corto y completamente blanco, ojos hundidos, mejillas vacías. Pero la mirada era la misma, llena de rabia y odio al verme. Se dejó caer pesadamente en la silla, agarró el auricular, con voz rasposa por la falta de cigarrillos. «¿Qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte, traidor?» Antes de que pudiera responder, rugió, escupiendo sobre el vidrio. «Arruinaste mi vida. Tú y ese maldito viejo. Y soy tu padre. Te alimenté, te eduqué, te di todo, y me apuñalaste por la espalda. ¿Contento ahora? Estoy en prisión. Tu madre es un cadáver viviente, y tú te enriqueces con la sangre de la familia». Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. El pecho me ardía, pero permanecí en silencio, observando cómo expulsaba los últimos estertores de desesperación. Deslicé con cuidado el sobre blanco por la ranura bajo el vidrio. «Léelo, papá. Mi abuelo lo escribió para ti antes de morir». Larry miró el sobre, un instante de duda cruzó su rostro. Se burló, pero sus manos temblaban al tomarlo. Lo rompió y sacó una hoja de papel cuadriculado con la letra temblorosa de mi abuelo. No pude ver las palabras, pero las conocía de memoria. Mi abuelo me las había leído una vez a la semana desde su cama de enfermo. «Larry, hijo mío, escribo esto no para reprocharte. Te perdoné hace mucho, el día en que elegiste el dinero sobre tu padre. Solo lamento no haberte enseñado que el hombre más rico no es quien tiene más dinero, sino quien tiene más personas que lo aman de verdad. Me quitaste mi empresa, mi salud, los últimos años de mi vida en soledad. Pero no pudiste arrebatarme lo que más orgullo me da. Callen, es como yo fui, amable, paciente y nunca dar la espalda a la familia verdadera. No te odio. Solo espero que un día comprendas que la prisión no son barrotes de hierro, es la soledad cuando nadie está a tu lado. Si algún vínculo sanguíneo queda, vive bien los años que te queden. Y si ves a Callen, pídele perdón. Él merece escucharlo de ti. Tu padre, Theodore». Al principio, su rostro no cambió, solo un tic en la comisura del ojo. Luego, unas líneas después, sus hombros temblaron. El papel cayó a la mesa. Se cubrió la cara con las manos. El primer sollozo rompió, silencioso, solo un jadeo ahogado en la garganta. Después, lloró abiertamente como un niño. Golpeaba la mesa, repitiendo entre lágrimas: «Papá, papá, lo siento. Lo siento, papá». Me quedé allí observando cómo aquel hombre, que había sido mi padre, se reducía a un viejo roto. No lloré. Solo sentí como mi pecho se aligeraba un poco más. El timbre puso fin a la visita. Larry se limpió el rostro, sin mirarme. Se levantó, inclinándose profundamente, no ante mí, sino ante la carta sobre la mesa. Luego giró y se dirigió hacia la puerta de hierro.
sin una palabra hacia mí. A partir de ese día, rechazó todas las visitas. Incluso cuando intenté enviar cartas, regresaron sin abrir. Mi madre, Arlo, vivió en silencio en la antigua casa, casi totalmente hipotecada. Evitaba a los vecinos, evitaba la luz del sol. Una vez envió una carta manuscrita a la empresa, con palabras temblorosas. «Callen, lo siento. Quiero verte una vez». La sostuve largo tiempo y luego la guardé en un cajón. Sin respuesta. No por odio, sino porque el encuentro solo nos habría hecho más daño. Solté el pasado. De verdad. Me volqué a la empresa, renombrando la marca como Briggs Furnishings. La primera vez que el nombre Briggs apareció públicamente después de años oculto. Expandí fábricas, firmé acuerdos con los conglomerados más grandes de Asia, coloqué productos en cientos de hoteles 5 estrellas. La prensa me llamaba el genio del mueble. Pero en cada conferencia decía solo una cosa. Solo continúo lo que mi abuelo empezó. 5 años después, la empresa se convirtió en uno de los nombres de muebles más fuertes del noroeste. Seguía usando camisetas viejas en el taller, seguía lijando la madera cuando era necesario. Los trabajadores me llamaban señor Callen con respeto genuino. Y entonces la conocí, a Valentina, una tarde mientras revisaba un prototipo de mesa en la fábrica. Todavía mantenía el hábito de recorrer el taller diariamente, escuchar las máquinas, tocar la madera cruda, observar a los artesanos. Esas cosas me recordaban de dónde venía. Ese día, Valentina estaba frente a una muestra de mesa, con los brazos llenos de archivos de diseño, tan absorta que no notó que me acercaba. Al girar, casi chocó conmigo. Los dibujos cayeron al suelo. Nos inclinamos a recogerlos. Nuestras manos se rozaron y ambos nos quedamos congelados. «Perdón, no estaba mirando», dijo, algo nerviosa. Sonreí. «No pasa nada. Eres del equipo de diseño de Seattle, ¿verdad?» Al levantar la vista, sus ojos brillaron con reconocimiento. Pero en lugar de la habitual incomodidad, se rió. «Pensé que eras un trabajador del taller. Te parás exactamente como alguien que solía sostener un cepillo de carpintero». El simple comentario me reconfortó de una manera que no sentía desde hacía años. Nadie me había visto como un simple trabajador en tanto tiempo. Nadie recordaba que antes de los títulos barría pisos, lijaba tableros, cargaba vigas pesadas hasta que me sangraban las manos. Hablamos allí mismo, entre el olor de la madera fresca y el sonido de las sierras. Valentina hablaba del render que estaba preparando. Yo hablaba de la humedad de la madera, selección de vetas, los primeros días cuando me cortaba pero seguía lijando para conseguir un borde recto. Ella escuchaba, no porque yo fuera el presidente, sino porque le importaba de verdad. No recuerdo cuánto tiempo hablamos, solo que al salir del taller sentí el corazón ligero, como si todo estuviera perfectamente en su lugar. Después nos encontramos en la sala de muestras, en el área de impresión, en el jardín trasero donde caminaba por las tardes. Nunca defería a mi título, nunca se contenía, solo hablábamos como dos personas apasionadas por la belleza y la precisión. Me encantaba esa naturalidad, esa claridad, algo que creía perdido para siempre. El amor llegó suavemente, como la respiración. Sin drama, sin gestos grandilocuentes. Solo cada día deseaba escuchar su voz un poco más. Estar a su lado un poco más. Ver su sonrisa una vez más. Nos casamos en el jardín de rosas detrás de la casa, en una tarde tranquila que se sintió como una bendición. Sin grandes fiestas, sin prensa, solo flores, luz del sol, unas pocas docenas de seres queridos y la silla de ruedas vacía en primera fila donde mi abuelo solía sentarse. Ahora, solo el cielo y la memoria. Cuando Simon nació 2 años después, mi vida se completó de una manera que nunca había soñado. Cada tarde empujaba el cochecito por el jardín, miraba la luz filtrarse entre las rosas que mi abuelo plantó y le contaba a mi hijo sobre el bisabuelo que nunca conoció. Un hombre que se sentaba en una silla de ruedas pero se mantenía erguido en honor y bondad. Valentina a menudo nos dibujaba de lado. A veces susurraba: «Quiero que crezca como tú». Y cada vez veía claramente que lo que el abuelo sembró en mí, paciencia, bondad, integridad, se estaba transmitiendo en las formas más simples. Viví en silencio, sin fanfarrias.
solo con la fuerza suficiente para preservar su legado y formar mi propia familia. Muchos años pasaron y la empresa creció cada vez más. Cuando Simon cumplió 7 años, decidí hacer algo que seguro habría hecho sonreír al abuelo si aún viviera. Establecí el Fondo de Becas Theodore Briggs. No un espectáculo caritativo grandioso, sino un pequeño fondo práctico para estudiantes pobres de hogares rotos, abandonados o heridos, pero que aún se esforzaban por vivir con bondad. La ceremonia se realizó en el antiguo salón de la empresa. Sin alfombra roja, sin flashes, solo sillas de pino natural, rosas recogidas del jardín y una gran foto del abuelo en el centro del escenario, con su suéter viejo, sonriendo suavemente, ojos brillantes como si nos contemplara a todos. Me acerqué al podio, manos ligeramente temblorosas. Delante estaban los primeros beneficiarios de la beca, ojos llenos de miedo y esperanza. Los antiguos trabajadores del abuelo, ahora con el cabello canoso, Valentina y Simon en primera fila, mi hijo saludándome. Miré la foto del abuelo. Extrañamente, sentí que estaba realmente allí. Tomé aire y comencé a hablar. Sin notas, sin guión, solo desde el corazón. Hoy no estoy aquí como presidente de una corporación. Estoy aquí como un nieto que fue echado la noche de Navidad, que lavó platos hasta sangrar las manos para alimentar a su abuelo, que lloró inconsolable cuando ese abuelo murió entre sus brazos para siempre. Aprendí una verdad dolorosa de él: la familia no siempre es sangre. La familia es quien se queda cuando el mundo se da la vuelta, quien seca tus lágrimas en lugar de causarlas. Mi abuelo fue traicionado por su propio hijo, humillado por su nuera, despreciado por sus familiares. Sin embargo, eligió la bondad. Eligió reconstruir silenciosamente desde cero en lugar de buscar venganza ruidosa. Así que les digo a ustedes, jóvenes aquí presentes, abandonados por padres, traicionados por amigos que alguna vez creyeron merecedores, levántense por lo que es correcto, aunque les cueste soledad, aunque deban enfrentarse a sus propios familiares. Yo lo hice aquella noche de Navidad y perdí a quienes llamaba padres. Pero encontré a mi abuelo. Encontré a la verdadera familia. Una persona puede perderlo todo: dinero, reputación, posición social. Pero si mantiene su integridad, puede reconstruirlo todo. Mi abuelo lo hizo desde una silla de ruedas, con manos temblorosas y un corazón roto. Transformó el dolor en madera, en mesas y sillas, en una empresa, en un legado, sobre todo, en amor para un nieto al que el mundo había vuelto la espalda. Queridos jóvenes, nunca permitan que el miedo al fracaso o la crueldad ajena defina su futuro. Pueden robarte dinero, oportunidades e incluso confianza. Pero nadie puede arrebatar tu resiliencia si no lo permites. Y nunca subestimen a los silenciosos. Mi abuelo permaneció en silencio durante 20 años, soportando cada insulto sin queja. Ese silencio fue su mayor fortaleza. A veces, las personas más fuertes son aquellas que eligen no gritar, no vengarse, solo hacer el bien en silencio. El perdón es necesario. He perdonado a mis padres. Pero el perdón no significa invitar de nuevo la toxicidad a tu vida. A veces, la mejor protección propia es alejarse, cerrar la puerta y dejar que el pasado descanse. Esta beca no es dinero. Es la oportunidad que mi abuelo nunca tuvo cuando fue traicionado. Una oportunidad para levantarse, no con odio, sino con integridad y bondad. Espero que algún día se paren aquí, cuenten su historia y digan: una vez no tuve nada, pero nunca perdí mi dignidad. Miré la foto del abuelo una última vez, sonriéndole en mi corazón. Y cerré con las palabras que me dijo la noche que falleció. Si mantienes tu dignidad y bondad, nunca estarás vacío de manos. El salón estalló en aplausos. No aplausos corteses, sino sinceros, del corazón. El sonido de personas que una vez fueron aplastadas por la vida, pero que eligieron levantarse. Bajé del podio, abracé a cada estudiante. Lloraron. Yo lloré. Y en algún lugar, supe que el abuelo estaba sonriendo.